Buenos días con todos y todos. Vamos a presentar ahora la sesión sobre ciudades, territorios, conceptos y estrategias. Tenemos 3 presentaciones. La idea es que cada una de las presentaciones va a tomar unos 20 minutos. De repente terminemos las 3 presentaciones y luego vamos a tener bastante tiempo para discutir ampliamente. Vamos a tener casi unos 50 minutos, esperemos, de discusión después de las 3 presentaciones. Entonces, la primera presentación es Estrategia Territorial Nacional de México. La va a presentar Julio García Coll. Julio García es arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Universidad de Pensilvania, y tiene estudios de posgrados en el IETC de Holanda. Se ha dedicado fundamentalmente a la planeación urbana y el ordenamiento territorial en los 3 niveles de gobierno. Ha sido profesor universitario y es autor de varios artículos y libros. Sin más, le estaríamos dando la ponencia por 20 minutos. Gracias, buenos días. Deseo en primer lugar agradecer sinceramente la oportunidad de participar en este importante encuentro. Lo voy a hacer como se plantea en esa primera lámina, con respecto a la Estrategia Territorial Nacional de México. El planteamiento básico, el planteamiento central de esta presentación es que para que un país, cualquier país, tenga desarrollo, es necesaria la planeación territorial y en particular que se formule, se acuerden y se opere una estrategia territorial nacional. ¿Cómo se hace para pasar? No, yo creo que hay que hacerlo desde allá. ¿Desde dónde se pasa? No cuentes tiempo, ¿eh? No te preocupes, ese va por mi cuenta. Sí. No, yo creo que va a tocar que te pares ahí. Ahí está. ¿Ya? Aquí para adelante, ¿verdad? Para adelante. Okay. La estructura de la presentación, como ven en esta lámina, primero me voy a referir brevemente a la situación territorial de México. En segundo lugar, a algunos enfoques que considero necesarios para comprender mejor esa situación y para tratar de orientarla. En tercer lugar, algunos componentes básicos de la estrategia, fundamentalmente de sus objetivos, algunos lineamientos e instrumentos, y voy a terminar con algunos comentarios finales. Dada la amplitud del tema, o de los temas más bien, que voy a tratar de cubrir, el tratamiento va a ser fundamentalmente esquemático, selectivo en muchos casos, y me voy a apoyar muchísimo en las láminas que se van a constituir fundamentalmente en ayudas visuales. En relación con la situación territorial de México, el primer punto, se pueden destacar dentro de lo que son problemas del patrón territorial nacional, que tenemos 2 problemas extremos de alto costo social. Por un lado, tenemos, ubicados aquí 190,000 pequeñas localidades rurales dispersas en el territorio, y en el otro extremo tenemos una ciudad capital, la zona metropolitana del Valle de México, que cuenta con más de 20 millones de habitantes. Contamos también con fuertes disparidades regionales y tenemos un problema adicional, que es el que el dinamismo demográfico se termina aproximadamente en 40, 50 años, cuando tengamos ya estabilizada la población del país. Evidentemente que va a seguir habiendo entre ciudades y demás, pero se va a disminuir, y eso no está un horizonte de tiempo muy limitado. En cuanto a los problemas intraurbanos, podemos destacar
que tenemos, igual que en muchas otras ciudades de cualquier país, problemas de desorden, de carencia y de deterioro, a los que me voy a referir en las láminas siguientes. En las láminas se apunta también las consecuencias, que evidentemente son consecuencias que tienen una vertiente social, también una económica y una ambiental. Y finalmente también en la lámina se apunta que lo fundamental en estos casos es abordar, es enfrentar las causas fundamentales, las causas que son la raíz de esos problemas a las que me voy a referir más adelante. En relación con los problemas de desorden, compartimos, como es natural, muchos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la mezcla de usos del suelo incompatibles o con la incongruencia entre la densidad del desarrollo y la infraestructura y los equipamientos que lo sostienen. Pero además tenemos un problema muy fuerte en México, y es que, de acuerdo con un sistema financiero establecido, se están construyendo muchos conjuntos habitacionales alejados de las ciudades. Esto ha implicado que, según nuestro último censo, tengamos 5 millones de viviendas desocupadas en el país, paradójicamente. Las consecuencias se manifiestan en la fotografía que está ahí a la derecha. En cuanto a los problemas de carencias, evidentemente se dan también entre situaciones de suelo no disponible, también carencias de infraestructura, de equipamiento, servicios, de vivienda, que por supuesto se agudizan en las zonas postergadas, las zonas más pobres, pero también se presentan en las zonas más ricas, como las que se presentan en la fotografía de abajo a la derecha. Hay también problemas de deterioro que tienen manifestaciones de vulnerabilidad ambiental, como se muestra allí, problemas de contaminación ambiental y finalmente también problemas de privatización, de segregación, de inequidad, que son aparentes en la fotografía de abajo. Las causas de estos problemas son múltiples, evidentemente aquí se simplifica, se esquematiza, señalando que dependen, aparte de las causas históricas, geográficas, etcétera, dependen de un marco jurídico obsoleto. Nuestra Ley General de Asentamientos Humanos es del 76, del siglo pasado. La última vez que se actualizó fue hace 19 años, en 93. Tenemos también un marco institucional inadecuado que ha venido declinando en su importancia durante el tiempo. Cortos periodos administrativos de los presidentes municipales que apenas duran 3 años, con la imposibilidad de reelegirse, diferencias políticas evidentes. También hay problemas de incomprensión de la importancia que tiene el desarrollo urbano, la importancia que tiene el espacio, y de incompetencia técnica, que se agudizan en tanto que muchas de las funciones de planeación urbanas se han descentralizado a los municipios sin un apoyo suficiente en términos de capacitación, recursos, etc. Ahora, desde mi punto de vista, lo más importante como obstáculo para la planeación, para un desarrollo urbano adecuado, es la aplicación muy ortodoxa a ultranza de una política neoliberal. Es una política que, como todos sabemos, tiene manifestaciones, o sea, se expresa por la privatización, la desregulación, la retirada del gobierno de muchas actividades fundamentalmente progresistas. Esto implica también la dependencia casi básica de los mecanismos del mercado y consecuentemente la declinación de la planeación, su deterioro. Abajo vemos en el diagrama que está aquí, bueno, no he pasado. Vemos en el diagrama que está tomado, simplificado, de un libro excelente de David Harvey sobre la historia del neoliberalismo. Algunas de las motivaciones por las cuales surgió esta política neoliberal, ahí se manifiesta en forma simplificada, como digo, que después de la Segunda Guerra Mundial, el 1 al millar de la población fue perdiendo en su capacidad de ingresos, en su capacidad de contar con esos ingresos que cayeran en sus manos. Esto en los 80, con los gobiernos de Margaret Thatcher, con los gobiernos de Ronald Reagan y otros en muchos otros países, se modificó aplicando esta política neoliberal, que evidentemente significó que volvieran a subir esas capacidades de desarrollo. Esta es, desde mi punto de vista, la motivación fundamental. En el caso de México,
La situación es similar. Durante muchos años, de 40 a 80, el crecimiento en México fue de aproximadamente de 6%. A partir de la implantación también en mi país del neoliberalismo hubo un declive fundamental que después aumentó un poco, pero ha venido disminuyendo otra vez y durante los últimos años, los 4 primeros de este sexenio, el crecimiento ha sido de apenas 0.8%. Se puede apreciar también ahí de qué manera el salario mínimo real se ha disminuido durante ese periodo de 1977 a 2011 a 1/4 parte de su valor real. Evidentemente que no es fácil enfrentar esta situación que es causa fundamental de que no podamos aplicar la planeación, evidentemente, pero es necesario que por lo menos haya una difusión de esta realidad histórica, que se desechen mitos como el del beneficio para todos del libre comercio, que evidentemente es muy bueno para los países desarrollados, no tanto o mucho menos o nada para los países que están en vías de desarrollo, promover ciertos cambios y destacar que estas modificaciones son en beneficio de todos, no solamente de los países en desarrollo, sino también de los países desarrollados. Quizás que es para allá, ¿no? Pero se pasa. Bueno, pasando al segundo punto de esos enfoques que considero necesarios, el primero que quisiera destacar es el que pienso que es más importante, es la aplicación para entender estas cosas, para poder transformarlas de un enfoque sistémico. Es un enfoque que no se conforma con enfrentar eventos o con adaptarse a algunas tendencias, a algunos patrones, sino que trata de entrar en la estructura de los sistemas, en la estructura de los fenómenos que se pretenden modificar. Esto se refleja también, es fundamentalmente, en que lo que se destaca son las relaciones entre los distintos factores. En el diagrama de aquí abajo se apunta de alguna manera a eso y se toman algunos de los elementos típicos que entran como factores en ese desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, cohesión social, a la que se refirieron mucho en las intervenciones anteriores, desarrollo urbano integrado y desarrollo rural integrado, que es fundamentalmente el RIMIS. Ahora, lo importante en esa concepción, más que los factores, es tomar en cuenta que lo fundamental son las relaciones entre esos factores. Eso es lo que fundamentalmente plantea el enfoque sistémico. A la derecha presento exclusivamente como curiosidad un estudio que se hizo en una escuela secundaria en donde se analizaron las amistades, las relaciones de carácter racial entre los estudiantes. Nos da una idea de la complejidad enorme que tiene contemplar a los sistemas de esa manera. Esto evidentemente es una escala chiquitita de una escuela secundaria. Si contemplamos el desarrollo en toda su realidad rural, urbana, nos damos idea de la complejidad que tiene. El siguiente enfoque que quisiera destacar es el enfoque estratégico de la planeación. Esta considero que es fundamental. Los mecanismos del mercado han comprobado que no son suficientes para orientar el desarrollo, mucho menos las cuestiones territoriales, en donde entran fuertísimos intereses creados y corrupción, como señalaba. En cuanto a este enfoque, quisiera destacar, no me da tiempo nada más, que la planeación concebida así está constituida por lo menos 3 factores, 3 elementos, la realidad parte de la cual deseamos transformar, lo que llamamos aquí el sujeto de transformación, por un plan que es básicamente un documento jurídico técnico, y por la gestión que se encuentra entre los dos, que tiene una primera parte que es la que inicia los procesos de planeación, pero tiene también otra que instrumenta, que define, que precisa lo que se plantea en los planes y que procura justamente transformar la realidad, que es de lo que se trata efectivamente la planeación, no de publicar libros, aunque a veces en México lo hemos entendido así, sino de transformar la realidad. Otro último enfoque tiene que ver con el reconocimiento de que cualquier estrategia territorial tiene que, de alguna manera, apoyarse o ser base, apoyar más bien
un proceso que debe responder a una teoría correcta del desarrollo. En esto ha habido avances actuales muy interesantes. Durante mucho tiempo se dejó un poco en el aire la investigación, el análisis de las teorías del desarrollo económico. Se estuvieron explorando cuestiones econométricas y demás. Estoy presentando aquí dos ejemplos que me parecen interesantes. Uno de Rodrik, es un economista turco que trabaja en la Universidad de Harvard, donde hizo 3 estudios de caso analizados con referencia al diagrama que se apunta aquí, en donde también señala que lo más importante son las relaciones entre los elementos. Él le da muchísima importancia a las instituciones, como lo hicieron también los expositores que estuvieron en la introducción. El otro ejemplo importante, me parece, son los estudios que ha hecho Ha-Joon Chang. Es un coreano que ha estudiado mucho cuáles fueron los desarrollos que siguieron los países que actualmente están desarrollados, qué cosas se hicieron para ser actualmente desarrollados, y él llega a la conclusión de que todos ellos, en todos los casos, promovieron y protegieron de forma continua sus industrias nacientes. Toyota defendió 60 años, el gobierno de Japón defendió 60 años a la Toyota, el de Finlandia 16 años a Nokia, etcétera, etcétera. Se hicieron subsidios a la exportación y la protección de tarifas, se dio un impulso preferente a la industria y a servicios productivos, cuestiones todas que requieren una participación intensa del gobierno. Lo que se pregunta a Ha-Joon Chang es si esas pautas son importantes, ¿por qué no son promovidas hoy en día? ¿O por qué incluso no son permitidas por los organismos internacionales que manejan la economía hoy en día, ¿no? Pasando al tercer punto, ya propiamente el de la Estrategia Nacional de México. Ahí se apuntan los objetivos generales. Quisiera más que leerlos, que los tienen a la vista, comentar que hay 2 énfasis fundamentales en este caso. Por un lado, el tender una red de seguridad social, que es fundamental para las zonas más postergadas, las zonas más pobres, pero por otro lado también destacar, y quizás lo más importante, que aquellas zonas que tienen unas condiciones favorables para generar desarrollo económico, generar empleo, deben ser también fortalecidas y deben ser también apoyadas fuertemente. Esto porque no vamos a salir de la pobreza, evidentemente, si solamente aplicamos medidas asistenciales. Lo hemos comprobado mucho en México. Tenemos programas que concentran, como lo señalaba la ministra de Perú, focalizan una serie de recursos con condiciones, y eso, sin embargo, tiene resultados hasta ahí, hasta cierto punto. Si no hay un desarrollo económico, evidentemente que no vamos a salir de la pobreza. Nosotros estamos tratando de operar la estrategia con referencia a lo que llamamos sistemas urbanos rurales. Se han identificado 20 de ellos. Los tienen ahí a la vista y están sumados en 6 macrorregiones que nos van a permitir operar de una manera más eficiente. Es muy difícil tener 20 agencias de desarrollo, pensamos que 6 son convenientes. En todos los casos, la intención es que haya una mayor autosuficiencia de esos sistemas urbanos rurales identificados funcionalmente, y en todos los casos, para todos los sistemas urbanos rurales, contemplamos que debe haber por lo menos una metrópolis alfa, o por llamarla de alguna manera, una metrópolis que aporte los servicios superiores a ese sistema urbano rural. Aquí se apunta de manera esquemática también algunas de las cuestiones que se tomaron en cuenta para la definición de esos sistemas urbanos rurales, que señalaba que están acotados por razones funcionales. Se consideró la jerarquía urbana funcional, las redes de ciudades y la accesibilidad física, medida fundamentalmente por las relaciones por carretera de transporte de personas y también de carga. Aquí tienen una expresión sencilla, un poco impresionística, de cuáles son las zonas favorables señaladas ahí en verde de México, las zonas que de manera más fácil tienen condiciones de recursos naturales, infraestructura, cadenas productivas consolidadas, etcétera, para impulsar el desarrollo. Y se señalan también las ciudades que, según 3 organismos señalados, señalados aquí,
están consideradas como las más competitivas de México. Estas son las zonas más pobres, las zonas con un índice de desarrollo humano más bajo, zonas que evidentemente se tienen que simultáneamente impulsar, se tiene que ver cuáles son sus capacidades reales de desarrollo y se tiene que articular de alguna manera con las zonas más favorables. En ese sentido, es importante los enlaces, las relaciones, aquí aparecen esquemáticamente, se destacan algunas líneas, algunos corredores que son fundamentales, quizá para mencionar uno nada más, que es el que llamamos de la frontera norte. Aquí tenemos a los Estados Unidos, tenemos la situación de que hay una serie de maquiladoras importantes en la frontera, pero fundamentalmente opera con insumos que vienen de afuera, 98%, y se produce solamente para el exterior, y en muchos casos los sueldos se gastan del otro lado de la frontera. Queremos fortalecer la relación de esta línea con el resto del país, y hay otras que pues no me da tiempo ya realmente de comentar. En esta lámina se presentan para cada uno de los sistemas urbanos rurales cuáles son las actividades más convenientes, más importantes para impulsar su desarrollo en todas ellas, con la idea de combinar, como digo, desarrollo económico con la situación de desarrollo social. Caramba. En cuanto a la estructura urbana e intraurbana, se apuntan ahí, muy rápidamente lo voy a comentar, algunas medidas muy conocidas de desarrollo al interior de las ciudades, que incluyen, como son bien conocidas, el impulso a ciudades más compactas. Tenemos problemas de dispersión, como señalaba antes, con esos grandes conjuntos habitacionales, el impulso a la consolidación de redes primarias de vialidad que constituyan unidades ambientales sin mucho tránsito de paso, la distribución jerárquica de los equipamientos, la importancia de los espacios públicos fundamentales para todas las ciudades, el predominio del transporte público y pasar de un metabolismo lineal como el que tenemos, que reciben en las ciudades muchos insumos de alimentación, agua, etcétera, y básicamente no hay reciclamiento que queremos impulsar de alguna manera. Los instrumentos, apenas me da tiempo de comentarlo, tengo un minuto creo, me faltan dos láminas, esta y otra. Creemos que tiene que haber, según la ley de la variedad requerida de ASHME, los instrumentos, la capacidad de los instrumentos, su complejidad debe ser paralela a los problemas que se pretenden de alguna manera resolver, atender, y ahí se están apuntando en normatividad y regulación cuestiones como una nueva ley general de asentamientos humanos que se está impulsando, normas oficiales mexicanas, consolidar institucionalmente la planeación territorial, gestión del suelo, que es fundamental, obras públicas, financiamiento, fondos metropolitanos, tenemos un fondo metropolitano pero no un fondo regional fuerte, etcétera, información y comunicación. Como comentarios finales, quisiera destacar fundamentalmente la importancia del enfoque sistémico que he estado platicando, la necesidad de una planeación territorial que tiene un papel esencial, la importancia de considerar sistemas urbanos rurales, se comentaba en algunas participaciones anteriores, y el hecho de que la estrategia territorial mexicana que estamos formulando se tiene que coordinar, se tiene que concertar con diferentes sectores y fundamentalmente fortalecer los aspectos rurales, de los cuales RIMIS es una institución comprometida, muy conocida, y en ese sentido pienso aprender mucho en este encuentro. Gracias. El micrófono. Claro. Gracias, Julio, gracias por el tiempo. Teníamos una segunda presentación sobre noveles municipios en Uruguay, el desafío de la articulación urbano-rural en el proyecto local. Presenta Matilde. Ok. Perfecto. La presentación va a estar a cargo de Matilde González. Ella es socióloga por la Universidad Católica del Uruguay,
con especialización en desarrollo local y estudios en participación ciudadana y desarrollo sostenible. Trabaja en el área de desarrollo territorial y gobernanza en Flaxo, Uruguay. Se ha desempeñado en la gestión, ejecución, monitoreo y evaluación de diversos proyectos de intervención social en casi todo el territorio nacional, en el área de responsabilidad social empresarial y en la coordinación de una fundación empresarial. Tendríamos una presentación de 20 minutos. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Bien? Bien. Bueno, es un gusto estar acá. En primer lugar, comentarles que sí, como decía ahí en la presentación, yo trabajo en Flaxo, simplemente para dar un poco de contexto y rápidamente, porque estamos cortos de tiempo, comentar que Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, fue creada en 1959 a iniciativa de la UNESCO y de algunos gobiernos latinoamericanos. Y bueno, es una organización que tiene un estatus jurídico particular porque, como dice ahí, es una organización internacional de carácter intergubernamental, público, regional y autónomo. Eso le da como varias plataformas desde las cuales trabajar, entonces tiene varias líneas de trabajo en todos los países latinoamericanos en los que trabaja. Con respecto a Flaxo Uruguay, desde el 2006 está trabajando, que fue cuando el Poder Ejecutivo ratificó la adhesión del país al acuerdo Flaxo y bueno, se aprueba en ese año la ley de creación del proyecto Flaxo Uruguay. Estamos en Montevideo y trabajamos en 4 áreas de trabajo, valga la redundancia, género y cultura, que trabaja más que nada a través de la ejecución de proyectos y sobre todo en el dictado del Diploma Superior en Género y Políticas de Igualdad, el área de Desarrollo Territorial y Gobernanza, que ahora les... ¿Cuál es el espacio real en la cual las personas hacen la mayor parte, no 100%, pero la mayor parte de su vida pública y privada? En fin, Colombia, México igual, todo el país. Y encontramos, no tengo tiempo para ir al detalle, que en Chile hay 103 territorios funcionales, en Colombia cerca de 400 y en México cerca de 1000, ¿verdad? Y de estos, bueno, ahí están 554 territorios rurales profundos sin ciudad en México, donde están el 27% de los municipios del país, pero solo un 7% de la población. Esa es la ruralidad profunda de América Latina. Y al otro extremo, ¿verdad? Las regiones urbanas y metropolitanas, 33 regiones de este tipo en México, 13% de los municipios, pero 50% de la población del país. Y así en cada uno de los casos. Esto nos deja este gran espacio intermedio que nosotros llamamos rural-urbano o urbano-rural y que luego subclasificamos con núcleo una ciudad pequeña. Pequeña quiere decir de hasta del orden de 20,000. Bueno, varía en cada país estos límites, obviamente, no es universal. Luego con ciudad mediana en torno a 50, 75,000 por ahí. Y con ciudad grande hasta un tope de 250,000 en Chile y en México y en Colombia también. Bien. 10 minutos. Hicimos una estrategia, me salté una estrategia ahora de estimación econométrica. La pregunta es, bueno, ¿y tener una ciudad en ese territorio le va mejor en comparación con un territorio rural sin ciudad? ¿Le va mejor en crecimiento? ¿Le va mejor en reducción de pobreza? ¿Le va mejor en distribución del ingreso? ¿Sí o no? No tengo tiempo para hacer el detalle de la metodología, está publicada. Pero lo que nosotros queremos decir fundamentalmente es decir, mira, lo que pasa en crecimiento, pobreza y desigualdad no son funciones independientes. Si un territorio crece mucho, pero empeora la distribución del ingreso, puede que ese crecimiento no impacte nada en la pobreza. Si un territorio no crece nada, pero cambia muy fuerte la distribución del ingreso, puede que aumente o baje la pobreza dependiendo de en qué sentido cambió la distribución del ingreso.
Y luego un segundo paso, que es decir, bueno, si encontramos que sí impacta, ¿por qué? Y examinamos un conjunto de mecanismos. En la teoría, uno puede decir, mira, una ciudad cambia los mercados laborales. Una ciudad cambia la diversidad social del territorio. No es lo mismo un territorio rural profundo en que todos son agricultores, peones, jornaleros, latifundistas grandes, pero en fin, todos son agrarios, a un territorio con una ciudad de 50,000 habitantes, que hay tecnócratas, burócratas, obreros, técnicos calificados, médicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Diversidad social. En fin, estos 8 mecanismos cambian los sistemas de género en los territorios. Acabamos de terminar otro trabajo, paréntesis y comercial, ¿no es cierto?, que es el informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad, que se presenta hoy día al final del día en un acto y que ustedes tienen en su cuestión, en su bolsa, y que demuestra que la desigualdad de género es mucho mayor en las zonas rurales, en América Latina. Entonces, una ciudad cambia la desigualdad de género. Bien, algunos resultados a velocidad de cumplir con Javier Escobar antes de que me quite el micrófono. Este es el caso de Chile. Efectivamente, cuando un territorio cuenta con una ciudad a su interior, sea esta pequeña, mediana o grande, va a crecer más. Esa es la primera columna donde dice ingreso per cápita, va a crecer más que un territorio rural sin ciudad. O sea, tener un territorio en Chile ayuda a crecer, sin duda. También, cuando la ciudad es más chica, hay un salto entre lo rural y los territorios con ciudades más chicas, donde empeora la desigualdad. Empeora la desigualdad, empeora la distribución del ingreso. Ayuda a crecer, pero complica la distribución del ingreso. No es un efecto significativo en las otras ciudades. Y la combinación de crecimiento económico con un modesto o no significativo efecto de desigualdad significa que el tener una ciudad en un territorio aumenta la velocidad de reducción de la pobreza de ese territorio. O sea, en pocas palabras, en el caso de Chile, tener una ciudad en un territorio rural urbano es, entre comillas y en términos generales, bueno. Ayuda al tipo de desarrollo que queremos, crecimiento con reducción de pobreza y mejor, o por lo menos igual, no empeora la desigualdad, no la mejora tampoco, nada. De hecho, los signos aquí son contrarios, lo que pasa es que no son estadísticamente significativos. Bien, me salté Colombia olímpicamente, gracias al dicho esto, pero está bien porque no tengo tiempo. Este es el caso de México. Miren, México es muy interesante, porque si bien hay efectos sobre el crecimiento y sobre la desigualdad, no son estadísticamente significativos. No son estadísticamente significativos. Sí es estadísticamente significativo y en casi todos los casos el impacto de reducción sobre pobreza. ¿Por qué no es estadísticamente significativo? Esto contradice toda la teoría, es contrario a lo que vemos en los otros 2 países. ¿Qué diablos pasa en México? Bueno, no lo podemos afirmar con ciencia cierta, pero el impacto de los subsidios sociales sobre el ingreso rural profundo en México ha sido enorme. Por ejemplo, en Chile el crecimiento del ingreso rural en el mismo periodo fue 14%. En México fue 51%. Y fue casi 100% derivado de estas transferencias condicionadas. Entonces, el enorme impulso que dan las transferencias sociales compensa, hipótesis, no es una afirmación, no lo puedo decir, pero esta es nuestra probable explicación, compensa el efecto que podría tener una ciudad, tal vez. Tarea para los colegas en México de seguir viendo qué diablos pasa. Bueno. ¿Por qué? Y aquí examinamos una serie de mecanismos. Me voy a ir ahora al caso de Colombia solamente porque no lo mencioné anterior. ¿Por qué la ciudad ejerce este efecto positivo sobre el crecimiento, negativo generalmente sobre la desigualdad y positivo sobre la pobreza? ¿A qué se debe? Bueno, los colombianos, los amigos de la Universidad de los Andes, estudiaron 3 mecanismos. El primer mecanismo es inversión pública en áreas rurales. La idea es de que si un territorio tiene una ciudad
y ese territorio, por ejemplo, tiene agroindustria, y esa agroindustria vive de lo que está pasando en su entorno rural, depende de su entorno rural, eso va a generar un estímulo para que los actores de la ciudad con más poder político digan hay que invertir en las zonas rurales porque necesitamos facilitar, qué sé yo, el flujo de la materia prima, de los obreros, que haya electrificación, bla, bla, bla. Esa es la teoría. Bueno, en Colombia, efecto sobre el ingreso de ese mecanismo no es estadísticamente significativo, reduce desigualdad. Invertir en las zonas rurales para cerrar brechas urbanos-rurales al interior del territorio es un mecanismo reductor de desigualdad. Aclaración, estoy únicamente hablando de desigualdad en la distribución del ingreso, no estoy hablando de otras desigualdades, ¿ok? Y tiene un efecto neto, sobre la pobreza. Esto es súper sensible. Bueno, me quedan 3 minutos. La competencia política, ellos miraron el mecanismo de competencia política, que era uno de los teorizados, en el sentido de decir, una ciudad le da, cuando un territorio tiene una ciudad, ese territorio va a tener más poder político que un territorio puramente rural. El tener una ciudad aumenta la frecuencia de contactos con los representantes políticos, simplemente más población, es una población más densamente organizada en el espacio, etc. ¿Qué encuentran? Que efectivamente el tener más poder político, medido por competencia política, la ciudad aumenta la competencia política, pero esa competencia política se traduce fundamentalmente en políticas que mejoran la distribución del ingreso a costa del crecimiento. Mensaje complicado. Tener más competencia política promueve políticas distributivas, reduce crecimiento. Complicado. Y sistemas de género se reducen, esto lo vemos en todos los países, no lo vemos en todos los países, las brechas de ingreso entre hombres y mujeres. Bien. Conclusiones. En términos generales, en estos 3 países, y puede ser distinto en países que están en otras etapas de su proceso de urbanización general, pero las ciudades pequeñas y medianas aportan a las capacidades de los territorios que los contienen para crecer y para reducir pobreza, sin duda alguna. Mayor crecimiento económico y mayor reducción de pobreza. Pero en general, y esto varía por país y según el tamaño de la ciudad, empeorando la distribución del ingreso. Y tiene sentido. Cuando hay una ciudad, empiezan a aparecer personas que tienen niveles de ingreso mucho más altos que cuando es un territorio 100% rural. O sea, es un empeoramiento de la distribución del ingreso por arriba, pareciera. Los efectos de la ciudad sobre la reducción de la pobreza vienen de un efecto crecimiento y no de un efecto distribución que, como vimos, es adverso. Termino ya. Y si queremos tener políticas de promover vínculos urbanos-rurales, deberían de contener esas políticas instrumentos específicamente orientados a limitar este efecto antiequidad de la ciudad. Porque si simplemente promovemos vínculos urbanos-rurales, vamos a crecer, vamos a distribuir ingreso, vamos a disminuir pobreza, pero vamos a empeorar distribución del ingreso. Particularmente hay una dimensión que no tengo tiempo a tratar, género. Ya estoy terminando, última lámina. Todos estos mecanismos, competencia política, inversión en las zonas rurales, mercado laboral, diversidad social, todos los mecanismos que examinamos operan en forma simultánea. Y como vemos, algunos favorecen crecimiento, otros lo perjudican, otros mejoran pobreza, otros empeoran pobreza. Y entonces estos territorios urbanos rurales son una sopa de múltiples mecanismos, todos operando conjuntamente, unos para un lado y otros para otro lado. El resultado neto es lo que es. Pero tratar de organizar eso desde la política pública nacional, ustedes se comprenderán que es imposible. Porque esas combinaciones son particulares a cada territorio. Por lo tanto, son sumamente complejas y significa, como hemos dicho 1000 veces, es una evidencia más, de que las políticas de desarrollo territorial no pueden ser un traje general, sino que tienen que ser trajes hechos a la medida
de cada territorio. Y la única excepción es que invertir en bienes públicos para cerrar brechas urbanos-rurales al interior del territorio en los 3 países y siempre tiene efectos positivos en crecimiento, en disminución de pobreza y no tiene efectos adversos sobre equidad. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, hemos tenido 3 presentaciones de Matilde, de los 2 Julio, que tienen algunos elementos, creo, comunes que puede ser interesante resaltar. Los 3 han relevado la importancia de estos vínculos urbanos-rurales y el reconocimiento de que hay jerarquías, ¿no? A mí ahí tengo un poco la pregunta sobre si existen o no escalas óptimas sobre las cuales requieran ser trabajadas. Hay, tanto en el trabajo de Julio Verdaguer como el de Matilde, esta referencia a lo que puedan ser los territorios rurales profundos o las comunidades dispersas, ¿no? Con un reconocimiento que hay, de alguna manera, necesidad de políticas distintas entre aquellos espacios que se vinculan mejor con los espacios urbanos de aquellos que son territorios más alejados. Bueno, hay que hacer, ¿cuál es el rol de la política nacional? ¿Cuál es el rol de las políticas regionales y locales, ¿no? Creo que en los 3 casos se ve también en los elementos sustantivos de la dimensión institucional como un elemento clave para poder rescatar el rol de la planificación, pero al mismo tiempo empoderar a los actores locales, permitiéndoles una visión, redes, alianzas, como menciona el trabajo de Matilde, que les permita construir un destino, ¿no? Tenemos unos 20, 22 minutos para preguntas, comentarios. Si levantan la mano y mencionan su nombre, tendríamos 2 o 3 intervenciones o 4, no sé, y de ahí regresaríamos para una respuesta breve a la mesa. Sí, pero son las 12:21, tenemos 40 minutos. ¿Yo qué dije? Perdón, tenemos como 40 minutos. Lapsos. Por favor. A ver, uno acá, después otro ahí en el centro. Yo digo así al centro porque yo más allá de 5 metros soy ciego. Entonces yo sé que acá hay una persona, ahí hay otra, 2, 3 allá. Por favor. Mi nombre es Rubén Darío Estrada, yo vengo de la zona cafetera de Colombia y he estado trabajando unos 20 años en estos temas. Yo difiero un poco de la última apreciación que hizo Julio, donde dice que es imposible manejar esto a través de política pública, o que es muy difícil. Y yo digo que es muy fácil, pero es muy difícil tomar la decisión por factores políticos. Le voy a poner el caso de 2 ciudades en Colombia. La ciudad de Bogotá tiene unos 8 millones de habitantes y maneja 10 millones de metros cúbicos de agua por día. Resulta que cuando se privatizaron los acueductos últimamente, entonces entró una compañía, entraron los franceses, los españoles con el alcalde local. ¿Y qué fue lo que hicieron? Compraron todo un territorio, desplazaron la gente y automáticamente hoy en día es el mejor negocio que tiene Colombia, el agua para Bogotá. Pero con esa decisión que nadie la cuestionó, automáticamente acabaron con la posibilidad de que Bogotá contribuyera a resolver problemas de pobreza rural, porque donde estaban esas comunidades no hay suficiente radiación para producir cosas biológicas y el único recurso abundante que tenía es el agua. Esa agua se está vendiendo a menos de 1 centavo por metro cúbico y vale 40 centavos cuando la distribuyen en la ciudad. Entonces yo creo que si hay unas políticas que son claras que mejorarían esto sustancialmente, el problema es que no las dominamos y los empresarios que entran de otros sitios saben exactamente dónde está el potencial de negocios y nos cambian estas relaciones. Entonces yo creo que nos está faltando incorporar otra dimensión, la dimensión de los negocios
con la parte ambiental, que es la que creo que nos ayudaría más en los próximos años a sacar de pobreza rural. Gracias. Acá al centro, por favor. José Antonio Mendoza de México, para los Julios, primero para don Julio. ¿Por qué considera que, a pesar que la normatividad vigente en México, el artículo 115 constitucional, permite integración de diferentes municipios para sus planes de desarrollo, esto no haya avanzado, aun cuando existen incentivos para que así sea en servicios públicos de agua, basura? Esa sería. Si los implanes, los institutos municipales de planeación, que ya hay varios municipios que tienen, realmente tienen un papel destacado en el desarrollo urbano de sus ciudades, y si ha sido muy poca la participación y la tutela del gobierno federal para que las cosas caminen. Ha habido mucho de los fondos metropolitanos de recursos, pero muy poco a estas acciones de los municipios. ¿Y cómo captar las plusvalías que generan estos desarrollos urbanos en las ciudades y en los municipios? ¿Qué mecanismos habría para...? Porque ciertamente hay plusvalías importantes que se generan, pero que no son pagadas por los beneficiarios, ni siquiera en los prediales, ¿no? En el caso de Julio Verdeguer, me confunden los tiempos, ¿no? Cuando dice, cuando hay ciudades, podemos ver que hay patrones de crecimiento con inclusión social y desigualdad, pero estas ciudades son producto de un proceso, salvo aquellos casos como Cancún, los proyectos turísticos que surgen de manera espontánea, pues podemos decir que son nuevas ciudades, pero estas ciudades son productos de un proceso. Entonces, quizá el análisis debería incluir también cómo eran esas ciudades hace 30 años, cómo son ahora, para entonces determinar si han generado en su entorno o en su hinterland, han generado procesos de desarrollo. No sé si me explico, ¿no? Se ve como si las ciudades estuvieran ahí desde siempre. También estas han tenido un proceso de desarrollo. De ahí que los tiempos me confunden. Y la otra cuestión es, yo no vería simplemente cómo se mueve la gente al interior del territorio, sino cómo se mueven bienes y servicios, en lo que llamaría el área de influencia de la ciudad. Y haría más énfasis, Julio, en qué hay que hacer ahora para que el territorio, el hinterland de la ciudad tenga una mayor conectividad y menos costos de transacción con el centro urbano. De otra manera, siento que estamos viendo incompleto, y aquí entraría también lo que decía don Julio García Coll, en donde falta que estos municipios, vía esta legislación de México, pudieran integrarse como un territorio y compartir servicios y compartir una visión de futuro, ¿no? Acá adelante. Acá adelante y luego yo estoy en la cola. ¿No le convence esto de que han sido los subsidios los que justifican que ciudades pequeñas no tengan mayor desarrollo? Y no me convence tenemos 15 o 20 años, Julio. Espérate, porque no hay micrófono, se perdió es que está transmitiéndose por el video, por el internet, entonces necesita ver. Ahí sí. No. Considero yo que el trabajar por flujos económicos, o sea, por flujos que determinan cómo se mueven los... Un tema interesante. Y yo creo que esa es la fotografía más real de lo que ocurre en las economías regionales. Me ha parecido también interesante eso de trabajar por flujos de origen y destino que determinan... Le quería preguntar, era en el sentido de qué rol juegan estas ciudades pequeñas o intermedias y su articulación con las grandes metrópolis, porque estimo yo que en la estrategia de planificación de México determinan metrópolis y yo no sé de qué manera se articulan también esos subsistemas, diría, de intermedias.
E os outros 3... ¿Alguien más? Sí. Ahí atrás, por favor. Sí. Leonisa Hinojosa de la Universidad de Manchester y la Open University. Julio, vuestra investigación me parece muy interesante, me hace pensar mucho en el caso de Tarija, ¿no? Nosotros hicimos junto con la Fundación Tierra y Cerdet la investigación en Tarija y vimos efectivamente cómo ciudades muy pequeñas, ¿no? de entre 20.000 y 100.000 habitantes fueron motores de desarrollo de las dinámicas que observamos. Ahora, no tenemos el tipo de información que ustedes han manejado como para poder hacer ninguna aseveración respecto a lo que ustedes han probado, pero sí en términos intuitivos me parece muy útil el marco que ustedes han desarrollado. Ahora, yo creo que ahí hay un tema que se plantea, que es el de la doble dependencia, ¿no? O sea, ustedes están mostrando cómo las ciudades juegan un rol específico en el desarrollo territorial, rural, amplio, regional. Creo que también hay una dependencia de las ciudades estas pequeñas que dependen de ese ámbito rural, ¿no? Por ejemplo, el tema de los recursos naturales, de los servicios que necesita, el agua es un muy buen ejemplo de eso, y que entonces tiene que ser un desarrollo bastante más equilibrado, ¿no? Eso como comentario. La pregunta que tengo es respecto a esta conclusión interesante que tú das y que es generalizable en todos los casos de la inversión en bienes públicos en entornos rurales. Entonces, me gustaría saber si en los casos que ustedes han estudiado han identificado los mecanismos bajo los cuales esto sucede. Es decir, si es que son actores del área rural que han actores, alianzas, ¿no? que han logrado jalar la inversión pública hacia espacios rurales, o si es más bien una visión de los actores urbanos que ven el desarrollo regional en una perspectiva mayor, o bueno, si es que hay algún otro elemento que explica ese direccionamiento hacia lo rural. A ver, sigo yo. Javier Escobar de Grade. Tenía un comentario y una pregunta. Creo que tanto lo que Matilde ha planteado, que me parece bien interesante desde el punto de vista de que es un espacio en construcción, porque recién aparece el nivel municipal, ¿no? Es algo de creación bastante reciente, pero al mismo tiempo parece ser un nivel bastante atomizado. Entonces, ahí creo que un elemento central, conceptual, es sobre si existen o no escalas óptimas sobre las cuales se pueden trabajar. Y tanto en el trabajo de Matilde como en el de Julio García Coll, hay un tema bien que son un elemento central de planificación, que están asociados los elementos de plantear ciertos niveles de prioridades, ¿no? O sea, se identifican espacios que tienen determinadas potencialidades, o en el caso del trabajo de Uruguay se habla sobre un indicador de prioridad territorial, ¿no? Y yo quisiera ir reflexionar al tema de qué tanto estos indicadores se basan en información estática y que de alguna manera da cuenta del poder político y el balance institucional que se tiene en un momento en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, puede existir un territorio con una enorme potencialidad, pero que no ha logrado engancharse a las dinámicas de crecimiento nacional porque normalmente ha estado excluido. Y en general, parte importante de los mecanismos de priorización terminan reforzando, por lo menos lo planteo como hipótesis,
algunos de estos elementos históricos porque utilizan información que se tiene a mano para dar cuenta de lo que es básicamente las condiciones de preferencia histórica que se tiene sobre los distintos territorios. Entonces, ¿cómo romper este círculo vicioso entre territorios con potencialidad, pero que como no las han expresado todavía, no son priorizados y por lo tanto quedan medios descartados del análisis? Me parece un elemento central para la discusión. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Sí, por favor. Sí, mi nombre es María Fonte, soy de la Universidad de Nápoles Federico II y fue muy interesante la discusión, pero quería ser un poco provocativa en alguna manera y me pregunta si no en la presentación, especialmente en la 2, porque la presentación sobre Uruguay era particular, ¿no? Que consideraba más norma e una ley, ¿no? Si las dos presentaciones no tienen una óptica o una distorsión, un sesgo urbano. Conectándome a lo que dijeron también otros comentadores antes de mí, una observación, por ejemplo, cuando para el México, ¿no? Para el México se parla de sistema urbano-rural, que me parece tienen como objetivo una mayor autosuficiencia, ¿no? Se dice que la metrópoli es importante porque aporta servicios, ¿no? Pero ¿cuáles son los servicios, los bienes que aporta el área rural a la metrópoli? Hay vínculos funcionales. Los alimentos que se producen en el área rural van prevalentemente en la ciudad o van al exterior del territorio. Y más o menos la misma pregunta yo haría a Julio Verdaguer. En estos diferentes sistemas urbano-rurales, ¿no? Con pequeña, estudiaron si hay un diferente vínculo funcional entre área rural y la ciudad, ¿no? Come se configuran las relaciones ciudad-área rural en la diversa tipología de área rural, con pequeña, mediana y grande ciudad entre ellos. Gracias. Rodríguez de Ciplan de Chile. Para Julio Verdaguer quedó una duda respecto, quizás salió, voy a frasear un poco distinto un comentario anterior, respecto a la causalidad de la relación que se encuentra si existe una ciudad que aporta al desarrollo, porque podría ser que lo que aporta al desarrollo es alguna actividad rural dinámica y eso hace que surja una ciudad en el tiempo. O podría ser al revés, efectivamente que es la ciudad la que trajo beneficio al sector rural, pero no sé si pudieron estudiar eso en el estudio o si se controló en el fondo por desarrollo endógeno, digamos, si se controló por eso. Una pregunta más específica. Y en el caso de la presentación sobre Uruguay, como me pareció muy interesante el hecho de que sean municipios nuevos en el fondo todo el sistema, entonces quería saber si es que, dado que son nuevos, si es que se ha creado algún sistema de rendición de cuenta de los municipios sobre las funciones que se le asignan, porque ese es un problema que existe en los municipios más antiguos, que muchas veces tienen funciones y tienen un escaso nivel o escasas obligaciones de rendición de cuenta y por lo tanto muchas veces las autoridades siguen siendo reelectas muchas veces y sin embargo no hay mucha claridad si han hecho bien o mal su desempeño, finalmente quizás hacen actividades más populistas y logran ser reelectos, pero no hay acciones formales incluso de hacerlos responsables políticamente o incluso a veces por malversación de fondos, incluso judicialmente. No sé. Entonces es una buena oportunidad si se parte de cero, de establecer un mecanismo de esa forma. Me interesaría saber si existe. Dejaríamos las preguntas ahí, vamos a tener unos 5 o 6 minutos por cada uno de los panelistas. Bueno, con respecto a las preguntas que plantea el compañero Mendoza de Sinaloa, que me parecen muy interesantes. Una, ¿por qué los municipios no trabajan juntos, no se articulan? Es difícil atribuir una causa básica a esto, pero quizá contribuye el hecho de que en planeación urbana el artículo 115 constitucional establece que son los municipios
tienen atribuciones fundamentales para todo uso del suelo, para hacer los planes, etcétera, ¿no? Y eso ha significado que efectivamente en las metrópolis se agudice ese problema, porque son metrópolis donde hay 5 o 6 municipios o más de repente, ¿no? Entonces, si hay un problema ahí de articulación, que es muy importante. Yo siento que las causas son, entre otras, el que no está obligada a esa participación, perdón, la nueva ley que se está estudiando de desarrollo urbano establece la obligatoriedad de que los municipios de un área metropolitana, y tenemos 59 en México en este momento, tengan que participar juntos en un plan que dirige, que orienta esa planeación conjunta. También ha faltado, es cierto, el gobierno federal, que antes participaba más en esa acción, que muchas veces es incluso entre estados, ¿no? Cuando hay conurbaciones interestatales, etcétera. En cuanto a la segunda pregunta, me estoy yendo muy rápido, de cómo captar las plusvalías, yo estoy convencido de que es fundamental establecer un impuesto predial base suelo, un impuesto predial que grave exclusivamente el suelo. No tiene por qué gravar las construcciones, es absurdo que el impuesto predial grave las construcciones, y eso ayudaría muchísimo a captar plusvalías, y evidentemente pues hay otros métodos que se han aplicado en muchos lugares, se aplican en muchos lugares en Latinoamérica de manera muy efectiva. En cuanto a la pregunta de Santiago, no sé si me estoy brincando. ¿De qué papel tienen las ciudades pequeñas? Nosotros el énfasis que le estamos dando es a considerar los sistemas urbanos rurales, y en ellos hay una participación importante de todos los niveles de ciudades, de todos los niveles de asentamientos. Yo creo que en particular las ciudades pequeñas cumplen funciones básicas, fundamentales de comercialización de productos agrícolas, de transferencia de innovaciones. La mayoría de las innovaciones, incluso las que se aplican en el campo, se hacen en las ciudades. Evidentemente así es esto, para bien o para mal, fundamentalmente así es, ¿no? Entonces tienen un papel fundamental, y también en alguna época se hizo en México, se aplicó un sistema de centros de servicios rurales concentrados, que era importante en la medida que tenemos, como decía, 190,000 pequeñas localidades dispersas, ¿no? En cuanto a lo que plantea Javier Escobar, de territorios potenciales atrasados, etcétera, que por alguna razón no se desarrollan, nuestra hipótesis es que hay que impulsar el desarrollo de todos los sistemas urbanos rurales. Aló. Gracias. En algunos casos porque son los más favorables para generar empleo, para desarrollar económicamente el país. En otros casos porque tienen situaciones postergadas que hay que atender, pero no se puede pensar que con puramente asistencia, como son las transferencias condicionadas, se puede lograr un desarrollo. Evidentemente que tiene un papel positivo, favorable, lo comentaba también Julio Verdeguer hace un momento, pero es importante que haya un desarrollo económico, y ese desarrollo se tiene que ver en una forma como sistema. En México tenemos también muchos enclaves, particularmente turísticos. Se crea un Cancún y el agua se trae de París, Evian, o el pescado se trae de la Merced, que está en la Ciudad de México, y no hay un desarrollo. El jabón se debería fabricar en esos lugares con los cocoteros que están por ahí, el agua debería ser local, el pescado se debe obtener localmente también en el mar, etcétera. O sea, hay que evitar los enclaves en la medida de lo posible, y sí propiciar que también, por otro lado, las zonas favorables de impulso se articulen a las zonas más pobres para que haya un beneficio ahí general, ¿no? En cuanto a María, hace un planteamiento que me parece también importante, porque yo siento que se destaca como el sistema realmente, pero las metrópolis hoy en día en la globalización cumplen funciones fundamentales que se nos habían olvidado, funciones de articulación en esa globalización, funciones de innovación, funciones de transferencia por la comunicación, de una serie de planteamientos que influencia en la cultura, en todo. Estamos viendo en México que hay una serie de manifestaciones y funciones que se dan a través del Twitter. Yo no le entro porque el Twitter me da no sé qué, y el Facebook lo mismo, pero son cosas que se manifiestan y se desarrollan primero
en las metrópolis que sí cumplen un papel fundamental, o sea, no podemos desecharlas y decir que no. Y estábamos viendo antes el diagramita este de beneficios y costos, que significa que efectivamente las ciudades medias, pequeñas y las metrópolis cumplen esas funciones y es fundamental concebirlo como un sistema. Perfecto, gracias. Bien, a ver, Rubén Darío dice que no es imposible manejar esto desde el punto de vista de la política pública. Yo me expresé mal, me expliqué mal, porque lo que yo quise decir es lo siguiente. El hecho de que una ciudad tenga o no tenga un efecto, difícilmente nos puede llevar a una recomendación de política pública, decir, oye, sería bueno tener ciudades, por ejemplo. Bueno, las ciudades, como alguien dijo, están o no están producto de un desarrollo de muchas décadas o de siglos. Y hacer una recomendación de política pública sensata, a mi juicio, es decir, bueno, ahora vamos a ir a construir ciudades nuevas donde no hay, o hacer crecer no sé cómo las ciudades que no están creciendo, es muy difícil. La política tiene que ser vía estos mecanismos. Por ejemplo, facilitemos la integración de los mercados laborales al interior del territorio. Facilitemos la integración del flujo de bienes y servicios al interior del territorio. Esas son políticas que pueden facilitar el desarrollo de los vínculos urbanos-rurales y permitir que las ciudades jueguen su papel en el desarrollo territorial de una manera más eficiente, en las tres dimensiones: crecimiento, pobreza, desigualdad. Dado que estos mecanismos son múltiples y que juegan en muy distintas direcciones y dimensiones, lo que yo decía se me parece a mí imposible pensar que desde un ministerio público en la ciudad capital se va a poder decir cuál es la combinación idónea para cada uno de los 1000 territorios funcionales en México o los 400 de Colombia. Que eso tiene que ser una función descentralizada y tiene que ser una decisión fundamentalmente de un nivel local. ¿Qué quiere decir local? No lo sé muy bien, ¿te fijas? Porque tampoco es municipal, porque hemos visto que el grueso de la población de América Latina no hace su vida dentro de los límites de un solo municipio. La gente vive en espacios mayores de 2, 3, 5 municipios interconectados. Y un problema que señalamos en el paper es que estos espacios, como dijo José Antonio Mendoza, no tienen gobernanza. La gente vive en un espacio constituido, por ejemplo, por 5 municipios. Las empresas contratan trabajadores en un espacio de 5 municipios. El dueño de la tienda vende a clientes que vienen de 5 municipios. Pero ese espacio, que es el espacio real donde la gente vive, trabaja, etcétera, usa servicios, bueno, después se divide en 5 gobiernos locales que cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, hay un tremendo problema de gobernanza. Entonces, ¿qué es local? Complicado. José Antonio Mendoza, mira, nosotros vimos el proceso de cambio en el último periodo intercensal en cada país. Eso es 10 años más o menos en cada país. Sería magnífico ver qué pasó desde hace 30 años, pero como esos datos no existen, tendríamos que hacerlo solo vía estudios de caso. Nosotros lo que queríamos aquí era lo que había salido como una hipótesis de estudios de caso, hacer un análisis nacional para ver si lo podíamos afirmar con mayor fuerza en la síntesis final. Sí, Leonid, hay una doble dependencia. Al inicio del programa, y se nos acabó el tiempo y el dinero, queríamos ver, porque nosotros decimos, mira, entre el núcleo urbano y el entorno rural, o el hinterland rural, como se le dice también, puede haber una relación virtuosa y positiva, como dice María, pero también puede haber una relación predatoria. El efecto crecimiento, por ejemplo, o el efecto reducción de pobreza que nosotros observamos que es para el conjunto, bueno, puede que no sea para el conjunto, puede que toda la pobreza se esté reduciendo en el núcleo urbano y que en el entorno rural no esté cambiando nada. Pudiera ser. Nosotros todavía no lo sabemos, si es un análisis pendiente, pero sí tenemos los datos. Si nos preguntan en 6 meses más, sí lo vamos a saber. Hay escalas óptimas. A mí esto de lo óptimo me da un poco escalofríos,
porque dependerá de cómo lo… Pero lo que sí yo quisiera decir es que yo no sé si estos óptimos, pero estos son los territorios funcionales que realmente existen. Y la invitación sería a decir, mira, si vamos a hacer desarrollo territorial, partamos por ver los espacios funcionales donde las personas, las organizaciones, las redes sociales realmente operan. Eso se puede hacer. Típicamente cuando hay políticas de desarrollo territorial con algún criterio tecnocrático, de cultura, de agroecológico, qué sé yo, se hace una zonificación en algún territorio. ¿Por qué no partimos de decir, bueno, cuál es la zonificación que la gente ha hecho? ¿Y por qué la gente decide que va a ir a estudiar a este lugar y no va a ir a estudiar al otro lugar? Entonces partamos por, yo no sé si es la escala óptima, pero eso es la escala real. Y el problema es que hoy día estamos trabajando las políticas de desarrollo rural sobre territorios que no son los territorios funcionales, sino son territorios normativos hechos en alguna dependencia pública, que luego, claro, no encajan con el espacio en que realmente la gente hace su vida. María Fonte tiene un sesgo urbano. A ver, aquí hay que tener cuidado, porque si tú estás en este sentido hablando, es decir, yo creo que un mensaje muy importante de la primera parte de esto es decir, si nosotros seguimos pensando que lo rural es lo rural profundo, entonces es una realidad marginal hoy en día en América Latina. Así de fácil. 6% en México, 6% en Chile, 16% en Colombia, 7% en México. Si seguimos pensando que rural son esos territorios rurales, aislados, etcétera, entonces estamos hablando de la hipermarginalidad y además una marginalidad creciente. El punto es que tenemos que decir, oye, ¿cómo no va a ser rural un territorio donde hay un pueblo de 40,000 personas, donde el 11, 12, 13% de la población está empleada en el sector primario, donde tiene una agroindustria que viene? O sea, tenemos que cambiar nuestra lógica de lo rural. ¿Qué tipo de funcionalidades hay? Es la respuesta que dije, no hemos visto la relación al interior del territorio entre el núcleo y el entorno, pero sí sabemos una cosa, es más bien mercados laborales, es más bien bienes y servicios, etcétera. No creo que sea alimentación, porque lo que sí sabemos es que hoy en día en América Latina la gente de la ciudad local no se alimenta de lo que se produce a su alrededor. Los alimentos vienen de otros lados. El grueso, hay algunas cosas que sí, las más perecibles, qué sé yo, pero el grueso del alimento se mueve largas distancias. No solo se mueve la gente, decía José Antonio Mendoza, sino cómo se mueven los bienes y servicios. La gente se mueve, José Antonio, porque se mueve un bien o servicio. La gente no se mueve del territorio, dentro del territorio o entre territorios porque de repente quiere ir para moverse. Se mueve porque va a ir a la escuela, se mueve porque iba a ir a comprar, se mueve porque ese es donde se emplea. Entonces los movimientos de población reflejan, no son lo mismo, pero están altamente correlacionados con el movimiento de bienes y servicios, porque la gente se mueve porque va a adquirir un servicio, va a comprar un bien, etcétera, etcétera. La causalidad de la relación. Sí, mira, nosotros estamos aquí hablando… Para nosotros el objeto de análisis es el conjunto formado por una ciudad y por su entorno más rural. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos por el análisis econométrico? Que aquellos territorios que a su interior tienen una ciudad, sobre todo si es de las más grandecitas, no de las grandes, pero las más grandecitas, les va mejor que aquellos que no tienen esa ciudad, en algunas dimensiones y peor en desigualdad. Esto se podría deber a que en estos territorios, por ejemplo, hay más agricultura. Pudiera perfectamente ser, porque pudiera ser que la agricultura se desarrolla con mayor vigor cuando cerca de ella hay un núcleo donde hay servicios, donde hay técnicos calificados, donde hay transporte, etcétera, etcétera, que una agricultura en un lugar absolutamente remoto que tiene mucha dificultad de acceso a financiamiento, a servicios. En muchos lugares que es agricultura intensiva, mano de obra a trabajadores en determinadas épocas del año, etcétera. Con respecto a lo de las escalas óptimas, de acuerdo con lo que marcaba Julio, y para agregar una punta más, creo que lo óptimo de las escalas lo determina el campo de acción a trabajar. Por ejemplo, para asegurar el acceso a niveles básicos de asistencia en temas de salud o de
de educación, quizás el nivel nacional o subnacional pueda ser el más adecuado para trabajar. Ahora, a la hora de aumentar la participación y el proceso, o profundizar el proceso de democratización y de descentralización mismo, el nivel local puede ser el más apropiado para trabajar. Y con respecto a lo segundo que tú planteabas, esto de la información estática y la atomización de los municipios en el caso uruguayo, nosotros hemos visto en los trabajos que hemos desarrollado cómo los grandes programas de los ministerios o del nivel nacional que desembarcan en el territorio llegan generalmente apuntan y con muy buena intención a los sectores más rezagados, pero terminan llegando a la capa superior de los estratos más rezagados. Esto es porque son esas, aunque están dentro de un sector que son los más rezagados, los que tienen un menor dinamismo económico, social, etcétera, de todas formas tienen posibilidades de acceso o acceso a los canales de información, de poder, de acción, que los sectores realmente que están más aislados, las poblaciones, los productores que están literalmente aislados, no llegan. Y eso es un gran desafío que nosotros encontramos en nuestro país también. Ahí lo que vimos en el trabajo que traemos hoy, encontramos cierta evidencia de que los municipios pueden ser una herramienta para tratar de balancear eso, porque el juego de poder que se da en los municipios y en estas localidades pequeñas en Uruguay es diferente, no tiene las mismas características que el manejo de poder de otras localidades. Entonces, consideramos que los municipios pueden ser un buen ámbito para, no sé si para resolver, pero al menos para trabajar y para poder llegar a estos sectores de verdad más rezagados. Y con respecto a tu pregunta de un sistema de rendición de cuentas, sí, se prevé, el Tribunal de Cuentas del país tiene actuación sobre los municipios, ya que los regula también. También la Junta Departamental, que es el órgano, el cuerpo legislativo de los departamentos del nivel subnacional, también regula a los municipios, puede llamar a sala a los alcaldes, de la misma forma que puede llamar a sala a los intendentes, para que le expliquen su actuación y bueno, den información acerca de lo que están haciendo. La Junta Departamental está conformada por los diversos partidos políticos que existen, que fueron votados, ¿no? Y también está previsto dentro de la ley un sistema de audiencias públicas para la población, que bueno, el mecanismo de ejecución de esas audiencias públicas puede ser diverso. Se pueden hacer varias en un año o una sola, bueno, eso va a depender de cómo lo aplique cada municipio. Pero sí es bien interesante que hay una instancia de parte de los municipios de explicación y de rendición de cuentas hacia la propia población de su municipio y bueno, de otras circunscripciones que puedan acceder o que puedan estar interesadas. Quisiera tocar una cuestión que me parece que está por ahí polémica, que es el de la descentralización. Se ha defendido muchísimo aquí, incluso también durante la primera sesión introductoria, y yo tengo la impresión de que se requiere descentralización efectivamente, pero también se requiere un trabajo de carácter más general, un trabajo que es de nivel federal exclusivamente y que tiene que combinarse con el otro. Nosotros sentimos que ahora nuestra estrategia territorial nacional que está manejándose a nivel federal requiere evidentemente de ese enriquecimiento local, de qué es lo que quiere la población local, etcétera, ¿no? Pero creemos que tenemos que articular los dos vectores, uno que va de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba, o izquierda, derecha, izquierda, como quieran denominarlo. Yo siento que no puede darse una política territorial exclusivamente desde una base local. Lo hemos visto, cada municipio pretende tener una universidad, si pudiera un aeropuerto, etcétera. Yo siento que se requiere una visión más general de sistemas urbanos rurales, de macroregiones y también del país, ¿no? Gracias. Agradecemos a Julio Verdaguer, a Julio también
se me olvidó el nombre. Julio García. Y agradecer también a todos los han tenido la oportunidad de comentar. Hemos cumplido, nos sobra un minuto antes de la 1, o sea que muchísimas gracias a todos, gracias por la paciencia. Y estamos regresando a las 2:30.